Clase de hoy. Ya que terminamos de ver el tema de ANOVA en la clase pasada, tanto en Excel como en el programa NCSS, ahora vamos a ver comparaciones de medias por Tukey y por Fisher, aunque probablemente hoy alcance el tiempo nomás para Tukey y el lunes terminemos con Fisher, ¿no? ¿Para qué sirve comparaciones de medias básicamente? Bueno, pues es una continuación de la ANOVA muchas veces, es un análisis extra que se puede hacer una vez que nuestra ANOVA nos salga que al menos un tratamiento es diferente. Eso es importante porque, pues precisamente para saber si ya sabemos que al menos uno es diferente, pues saber cuál es diferente a cuál y cuál es igual entre sí. Y aquí le damos un poco lo que nos indica la teoría, ¿no? Dice, si al efectuar un análisis de varianza para un modelo se rechaza la hipótesis nula, pues se concluye que existe diferencia entre las medias de los tratamientos, aunque no se especifica cuál es el diferente de todos, ¿no? Siempre tenemos 3 o 4 o hasta 5 tratamientos o más, y es bueno saber cuál. Para poder determinar cuál estas comparaciones, pues se compara los promedios de cada tratamiento, por ejemplo, la comparación de medias, y existen diferentes métodos, ¿no? Contrastes ortogonales, método de Tukey, método de Fisher, rangos múltiples de Duncan. Y los que nosotros vamos a ver en este curso son Tukey y Fisher principalmente, ¿no? Bueno, de hecho vamos a ver estos dos nomás. Entonces, el primero, la prueba de Tukey, está basado en intervalos para comparar estas diferencias entre los promedios de cada tratamiento. Y su procedimiento requiere el uso de una Q de tabla, un valor Q en una misma tabla que se llama pues tabla de Tukey, donde determinamos un valor crítico, así como determinamos el valor Z, el valor F, el valor T, pues aquí también vamos a ir a una tabla a ver un valor crítico. Y bueno, cuando comparemos entre los promedios, vamos a comparar las diferencias de esos promedios contra ese valor crítico para saber si hay diferencia o no. Algo similar a lo que hemos estado viniendo haciendo en otros tipos de metodologías. Y esta prueba pues va a declarar si dos medias o promedios difieren entre sí. Y pues generalmente van a ser diferentes entre sí cuando el valor de Tukey exceda esas diferencias de medias, ¿no? Que aunque suena un poco enredoso, pues igual lo vamos a realizar y resolviendo los ejemplos siempre queda más claro. Y hablando de eso, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es ejemplo, un ejercicio, es explicación, no se va a pedir de evidencia. Aquí dice mal ejercicio, es ejemplo. Entonces, se diseñó un experimento para conocer el efecto de la adición de un aditivo en el pH final de un alimento. Entonces, básicamente aquí nosotros tenemos 4 tratamientos, si se dan cuenta. Tratamiento 1, que es un control, o sea, no se le agrega nada. Tratamiento 2, que es un aditivo a cierta concentración de 30 partes por millón. Tratamiento 3, que es un aditivo a 60 partes por millón. Y tratamiento 4, que es un aditivo a 60 partes por millón y un empaque aparte. Y pues que se está midiendo el pH final de un alimento. Esto puede realizarse por ANOVA precisamente pues porque estamos viendo una variable respuesta. Aquí estamos midiendo pH. De hecho, para cada tratamiento tenemos 1, 2, 3, 4, 6 valores, ¿no? En cada tratamiento. Y pues tenemos una variable independiente, que en este caso pues van a ser los tratamientos, ¿no? Que son 4 diferentes. Y la ANOVA nos va a decir, ¿todos son iguales en la hipótesis nula? O al menos uno es diferente en la hipótesis alternativa. Si nos sale que al menos uno es diferente, es importante saber cuál es diferente. A lo mejor el control es el único diferente y eso sería lo ideal, porque eso significa que estos tratamientos, que por algo los estamos haciendo, pues el aditivo o el empaque causa un efecto, ¿no? Y es diferente al control, que sería lo ideal. O a lo mejor nos sale que el control y el 12 son iguales. Entonces la concentración de aditivo no influye, pero ya en el 3 sí es diferente. Entonces podemos concluir que la concentración que sí cambia el pH es el 3.
O bueno, supongamos que el único tratamiento que nos dé diferente es el 4 y estos tres sean iguales. ¿Qué significa? Que entre el control y el aditivo no hay un efecto, no sube ni baja el pH. Sin embargo, el 4 como es aditivo y empaque sí, pues el empaque va a influir. Por eso es importante saber pues cuál es diferente y cuál es no quedarnos solamente con el ANOVA. Entonces, a manera de explicación, vamos a brincarnos toda la parte de lo que es ANOVA porque pues ya aprendieron a hacerlo. Acuérdense que para la ANOVA tenemos que sacar las sumatorias de cada tratamiento, ¿no? Aquí está la sumatoria, 32, ves que sale de sumar estos 6 datos, ¿no? Lo mismo para todos. Y el promedio de cada tratamiento, ¿no? Que en este caso es Y barra, que sería el promedio del control. Pues sumar estos 6 valores y dividirlos entre 6 sería 5.49 y lo mismo para cada uno de los tratamientos. Se supone que si hacemos las demás sumatorias y aplicamos las demás fórmulas, pues resolvemos una ANOVA. Y adelantándonos a eso, porque pues ahorita la clase es comparación de medias, este sería el ANOVA, ¿no? Ya resuelto, donde lo importante, como siempre, es saber si F calculada es mayor que F de tabla para rechazar H0, como dice aquí, ¿no? F calculada mayor F de tabla, se rechaza H0. Pues sí, ¿no? En este ejemplo, 19.96 es mayor que 3.09. Por lo tanto, se rechaza H0. ¿Y qué podemos concluir aquí? Una conclusión de la ANOVA no es tan específica, porque concluimos que al menos uno es diferente. Entonces, revolvámonos, ¿no? Si al menos uno es diferente, pues significa que algo de estos tratamientos está afectando realmente a lo que estamos midiendo. Que estamos midiendo pH. Entonces, si al menos uno es diferente, podemos concluir, pues el aditivo o el empaque, o el empaque, causa un efecto significativo en el pH, que es lo que estamos midiendo, pues del alimento. No podemos saber si es nomás el aditivo o el empaque, porque ANOVA nos dice al menos uno, no cuál. Pues es una conclusión un poco inconclusa, pero pues ya sabemos algo, ¿no? Que sí tiene un efecto diferente al control en este caso, ¿no? Porque entre ellos al menos uno es diferente, no sabemos cuál. Por eso aquí la conclusión dice, existe diferencia significativa en el pH del alimento al agregar aditivo y o empaque, porque tal vez sea el aditivo solo, el empaque solo o ambos como en el tratamiento 4, ¿no? Y aquí obviamente lo voy a corregir porque esto pues es diciendo una P menor igual, ¿no? Nomás que aquí no puedo poner el menor igual, nomás voy a poner menor igual a 0.05, suponiendo que lo hagamos con un 95% de confianza, ¿no? Básicamente esto es lo mismo que estamos viendo una ANOVA, como lo que hicimos la clase pasada, ¿no? ¿Por qué concluimos eso? Porque F calculada mayor que F de tabla. Ahora sí viene lo bueno o lo diferente, saber cuál media o cuál tratamiento es diferente a cuál y pues cuál es igual a cuál, ¿no? En dado caso. Y bueno, y eso pues se hace con la siguiente fórmula. Nada más que aquí no le puse título. Sí, ya lo vimos. Quedó atrás. Pero bueno, esta es, aquí lo voy a poner como título. Esta es la prueba de Tukey, la primera que vamos a ver, ¿no? Entonces, este ejemplo de el pH y el alimento va a ser un ejemplo, lo voy a explicar y ahorita ustedes van a resolver un ejercicio que ese sí va a ser evidencia, ¿no? Por eso es importante que pongan atención ahorita en este ejemplo. Entonces nos quedamos aquí. Esta es nuestra ANOVA. Para hacer pruebas de medias, en este caso de Tukey, tenemos que extraer datos de nuestro ANOVA, que es este. Porque tenemos que aplicar una fórmula, que básicamente pues sería esta que está aquí, ¿no? Por eso es importante hacer un cuadrito con los datos necesarios para poder hacer esta prueba de Tukey. Y estos son los datos necesarios que tenemos que extraer de la ANOVA, ¿no? Primero que nada, para hacer Tukey nos va a importar
¿cuántos tratamientos tenemos? ¿Cuál es el número de tratamientos? Si se dan cuenta en el ejemplo, pues tenemos 4 tratamientos. Aquí les debe aparecer ahorita el ejemplo, ¿no? Tenemos tratamiento 1, control, 2, 3 y 4. Pues son 4, ¿no? Los que tenemos. Entonces, aquí anotamos en nuestra tablita de los datos importantes, número de tratamientos, 4. Ojo, la ANOVA aquí es diferente porque acuérdense que aquí era tratamiento menos 1, por eso tenemos 3, ¿no? Pero aquí lo que importa es número de tratamientos totales para hacer Tukey, ¿no? No tratamiento menos 1, y pues tenemos 4. ¿Qué más importa para hacer Tukey? El grado de libertad del error. Eso sí, pues lo vamos a extraer de la ANOVA. En nuestro ejemplo, grado de libertad del error de nuestra ANOVA es 20. Entonces, pues escribimos 20. Y N de cada tratamiento. Si se dan cuenta en los datos, pues también aquí podemos ver que cada tratamiento, ¿cuántos datos tiene? Pues 6, ¿no? 6, estos 6, el 2, estos 6, el 3, estos 6 y el 4, estos 6. De hecho, la N es igual en cada tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros anotamos aquí también N, aquí, espero que ya salga, N igual a 6. ¿Qué otra cosa necesitamos para sacar Tukey? El cuadrado medio del error, el CME. Cuadrado medio del error, pues lo copiamos de la ANOVA. CM es cuadrado medio en la columna y error es la fila de en medio, ¿no? Entonces, cuadrado medio, columna, error, fila, es este. 0.043. Mande. Para hacer este cálculo, ¿siempre tienen que ser iguales la N? O sea, ¿todos tienen que tener 6? Hay una forma, de hecho, hacer la clase del lunes, esa. Cuando no todos sean igual, cuando no todas las N sean igual en los tratamientos, hay una forma de calcular una que se llama NI, que viene siendo un promedio de Ns, que es lo que se usaría. Porque, por ejemplo, en su trabajo, en sus ejemplos, hay algunos que no tienen la misma N, ¿no? De hecho, en mi ejemplo no tienen la misma N y quería saber eso por lo mismo. Sí, de hecho lo vamos a ver el lunes, pero si quieren, les adelanto un poquito eso. Nomás así a grandes rasgos les explico. Cuando nosotros no sabemos, cuando no tenemos la misma N en cada tratamiento, usamos esta fórmula que está aquí. Ya les sale ya una fórmula de una NN. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice esa fórmula? Igual lo vamos a ver más a detalle el lunes, ¿no? Arriba va el número de tratamientos y abajo va 1 entre N de cada tratamiento. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos 3 tratamientos, pues aquí arriba iría 3. Y supongamos que en el tratamiento 1 tenemos 10 datos, en el 2 tenemos 10 datos y en el otro tenemos 7 datos. Pues hacemos, acá abajo lo dividimos entre un décimo, más un décimo, más un séptimo, ¿no? Y esa NN, pues sería nuestra N en las fórmulas que vamos a usar, ¿no? En dado caso. Perfecto. Pero bueno, eso lo vamos a ver más a detalle, como menciono, el lunes. Volvamos a este ejemplo ¿dónde lo tengo? Volvamos a este ejemplo donde cada tratamiento tiene 6 datos, ¿no? Y qué más, bueno, nos quedamos en esto, ¿no? Realmente el número de tratamientos y la N lo sacamos de nuestros datos. Los grados de libertad del error y el cuadrado medio del error lo sacamos de la ANOVA. Y necesitamos el valor de Tukey o Q en la tabla de Tukey. ¿Cómo se determina eso? Bueno, se determina como el valor en la tabla donde ocurre la intersección del número de tratamientos y los grados de libertad del error. O sea, la intersección del 4, 20. Porque aquí ya lo sacamos, ¿no? 4 tratamientos, 20 en grado de libertad del error. Entonces, nos vamos a la tabla. Les pasé 2 tablas diferentes porque
Una trae más decimales, pero otra trae más número de datos, entonces cualquiera de las dos pueden usar, ¿no? No hay problema. ¿Pueden visualizar ya la tabla en su pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, Yeah. vamos a usar esta primero. Aquí están los cuartiles de la distribución de Tukey, ¿no? Entonces, aquí abajo está lo que vendría siendo... aquí abajo serían los números de tratamientos. Entonces, sería 4. Esta n pues es de otra nomenclatura, ¿no? Pero lo importante es que acá abajo sería 4, que son los tratamientos que tenemos. Si pueden hacer la anotación ahí electrónica o en su cuaderno, como sea. Y acá abajo serían los grados de libertad del error, que quedamos que era la intersección de 4 tratamientos y 20 grados de libertad del error, ¿no? 420. Entonces serían 420. Pero ojo, esta es el alfa. Esto es el 99% de confianza, ¿no? Porque tienes 1% de error. Pues ustedes buscan aquí en su hoja número 3, dice alfa de 0.05, ¿no? Entonces sería aquí sí el 95% de confianza y la intersección de 4 tratamientos y 20 grados de libertad del error, que sería esta que está aquí, ¿no? 396. Sería su valor de Tukey. ¿Por qué hasta la tercera hoja? Porque aquí, por ejemplo, donde empieza es el 99% de confianza, no el 0.01 en alfa. Y aquí tenemos los números de tratamientos que van del 2 hasta el 15. Y acá sería los valores de libertad del error que van del 2 hasta el 50, ¿no? Pero acá en la segunda hoja continúa, como acá nos quedamos en el 15, aquí continúa, ¿no? Del 16 al 30. E igual hasta el 50 en la velocidad del error. Entonces, pues son 2 hojas para cada confianza. Aquí empieza el 95% de confianza, que es el que nos interesa. Y bueno, pues 4 tratamientos, 20 grados de libertad, sería 396, ¿no? Ahora, en la otra tabla de Tukey es en dado caso que ustedes tengan muchos grados de libertad, o sea, bastantes datos, ¿no? Pero pues el valor va a ser muy similar. Aquí tienen que buscar igual 4 tratamientos y entonces acá los grados de libertad del error. De hecho, esta tabla ya te dice aquí grados de libertad del error, ¿no? Y nos vamos hasta el 20, ¿no? Acá está el 20. Y lo dejo abajito. El 20 y el 4. Pero esta tabla para el 20, si te das cuenta, nos da 2 opciones. Para el 20 nos da 0.05 y 0.01, ¿no? De hecho, aquí lo voy a marcar en azulito. Entonces, aquí está el alfa en esta tabla. 20 y 4 es con 0.05 de alfa o de error. Es este que está acá, ¿no? 3.958, que se puede redondear a 3.96 como en la otra tabla, ¿no? Entonces son diferentes acomodos, pero cualquiera de las dos tablas pueden usar ustedes, ¿no? Lo importante es que acá están los tratamientos, acá está la probabilidad del error, y en esta tabla pues tenemos el 95% de confianza o el 99%, ¿no? Aquí o acá. 0.0, sí, 95 y 99. Entonces puede ser 3.958 en esta tabla o 3.96 en esta tabla, ¿no? Ustedes deciden cuál usar. Lo que pasa es que esta otra nos da más opciones en los grados de libertad, porque viene del 1 y la otra terminaba en 50, pero aquí tenemos 40, 60, 80, 100, 120, hasta 1000, ¿no? Grados de libertad.
Obviamente los valores intermedios se interpolan, pero no vamos a tener problemas con tantos grados de libertad. Así que esta está un poco más completa nomás. Cualquiera de las dos pueden usar. Entonces, pues ya tenemos todo lo referente para sacar la prueba de Tukey, ¿no? Número de tratamiento, el grado de teoría del error, la n de cada tratamiento, el cuadrado medio de error y la Q de tabla de 3.96. Entonces podemos aplicar la fórmula precisamente del valor crítico de Tukey, porque la fórmula nos indica esto que está aquí, ¿no? Valor crítico de Tukey es igual a ese precisamente valor de Q de la intersección 420 que multiplica a esto en la fórmula que se llama SYI. Pero este SYI básicamente es esto que está aquí, ¿no? Sería sacar la raíz cuadrada del cuadrado medio dividido entre n. Entonces, en el problema ya tenemos el cuadrado medio, 0.043, y tenemos 6, que es la n. Entonces, cuando ustedes multiplican ese valor crítico que salió del 420, 3.96, y lo multiplican por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre n, multiplicar estas dos cosas que están aquí, automáticamente les va a dar el valor crítico de Tukey, que es lo que estamos buscando para hacer la diferencia de medias. De hecho, pueden ustedes verificar que sí de eso, ¿no? 3.96 multiplicado a la raíz de 0.043 entre 6 les debe dar 0.334, ¿no? Por favor, háganlo a ver si les sale igual. Sí, da. Sí, ok. Entonces, a lo mejor, obviamente aquí ya les estoy resolviendo la ANOVA, ¿no? Porque para fines de ganar tiempo, pero obviamente con operaciones de media se hace ya que sacaste tu ANOVA. Si ya tienes el ANOVA, pues esta chamba ya no es tanta porque es aplicar una formulita nomás, ¿no? Realmente. Y bueno, ¿y esto qué onda? Pues porque están aquí las medias. Porque precisamente la prueba se llama comparación de medias, entonces es bueno y nos daría un orden, porque vamos a utilizarlas, es también tener el valor de la media de cada tratamiento. En el ANOVA igual lo tuvieron que hacer, ¿no? En el ANOVA, si se dan cuenta, volvamos acá para atrás, así como hacen sumatorias de cada tratamiento, la segunda fila de su ANOVA sacan el promedio de cada tratamiento, ¿no? Entonces, la Y barra promedio de cada tratamiento. Es importante pues también volverla a escribir ahí, tenerla pues apartadita aquí en los datos que vamos a ocupar, porque precisamente también los vamos a ocupar, ¿no? El promedio de tratamiento 1, o sea, Y barra 1, 5.49. El promedio del tratamiento 2 es 24 y así con los 4 tratamientos, ¿no? Y llenando esta tablita ya podemos hacer y sacando este valor, obviamente, ya podemos hacer la prueba de Tukey para comparar medias. Porque el paso que sigue es escribir todas las combinaciones posibles. Si tenemos 4 tratamientos, nosotros podemos comparar el 1 contra el 2 y el 1 contra el 3 y el 1 contra el 4, ¿no? El 1 lo podemos comparar pues no podemos compararlo contra sí mismo porque pues T1 va a ser igual a T1, no tiene caso, ¿no? Pero lo podemos comparar el 1 contra el 2, contra el 3 y contra el 4. Y el 2 lo podemos comparar contra el 3 y contra el 4. ¿Por qué no contra el 1? Pues porque contra el 1 ya lo estamos haciendo aquí, ¿no? Si comparas T1 contra T2 es lo mismo que T2 contra T1, ¿no? Y el 3 lo podemos comparar contra el 4.
puesto que aquí ya lo estamos comparando, ¿no? El 2 contra el 3 y el 1 contra el 3. Entonces hay que escribir todas las combinaciones posibles de comparaciones. Si tenemos 4 tratamientos, pues son estas, ¿no? 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4, 2 contra 3, 2 contra el 4 y 3 contra el 4. Entonces, al hacer comparaciones de media, ya que escribimos eso, lo que hacemos es restar precisamente, bueno, sacar la diferencia de medias, por eso se llama también prueba de medias o diferencia significativa, ¿no? El promedio del T1 que tenemos en la tablita anterior era 5.49. De hecho, aquí están anotados, ¿no? Miren, promedios. A ver, voy a aceptar a alguien aquí rezagado. Aquí están anotados, ¿no? Promedio 1, promedio 2, media 3, media 4. Ya llegué. Bien. Entonces, simplemente le restamos T1 a T2 en cuanto a los promedios, ¿no? 5.49, que es el promedio de 1, menos 6.24, que es el promedio del tratamiento 2. Y así hacemos con las demás combinaciones, ¿no? 5.49, que es el tratamiento 1, menos la media del tratamiento 3, sería menos 5.72. Aquí están las medias, ¿no? Que hace rato sacamos. Y hacemos las restas, ¿no? El 1 contra el 4, el 2 contra el 3, hasta llegar al 3 contra el 4. Una vez que nosotros hacemos esas diferencias, establecemos los valores de esas restas, pues tendríamos esto que está aquí. Y aunque las diferencias nos den negativas o positivas, aquí como en otros casos vamos a usar el valor absoluto. Entonces veamos el ejemplo, el primero, ¿no? Comparar 1 contra el 2. 5.49 menos 6.24 es 0.75. Si lo hacemos positivo, decimos 0.75 es mayor que el valor crítico de Tukey que acabamos de sacar, calcular, ¿sí o no? O sea, seguimos esta regla, ¿no? Para saber si en el tratamiento 1 y en el 2 hay diferencia significativa, o sea, si son diferentes entre sí, pues nosotros tenemos que decir, pues la diferencia de esas medias, o sea, 1 versus 2, que es 0.75, es mayor que el valor crítico de Tukey que acabamos de sacar ahorita en la fórmula, ¿no? Que es 0.334. Pues si la diferencia de medias es mayor a ese valor, nosotros ponemos un asterisquito y consideramos que sí hay diferencia significativa. ¿Por qué? Porque 0.7 es mayor que 0.3. Profe, ¿esto lo vamos a anotar o qué? Esta es una explicación. Si quieres, si te sirve anotarlo, pues puedes anotarlo. Igual va a quedar en YouTube para que lo puedas volver a ver y están las diapositivas ahí, ¿no? También. Ah, ok. ¿Y ya usaron las tablas? ¿Todavía no? Sí, ya usamos la tabla. Sale. Ay, siento. Ah, bueno, pues, gracias. Sí. ¿Vas entrando o te saliste? Voy entrando, profe, porque cuando mandó el link no estaba bien mi internet y ahorita volví a intentar entrar y pues ya pude. Ah, bueno, es que ahorita les voy a dejar hacer un ejercicio con mi asesoría y pues si van teniendo dudas ahí me van preguntando y pues igual te explico lo de la tabla ahorita que les toque hacerlo otra vez. Ah, bueno, está bien, profe. Gracias. De nada. Entonces, bueno, volviendo aquí, ¿no? Cuando ustedes hagan la resta entre el promedio de su comparación y el valor absoluto de esa resta, que en este caso 1 versus 2 es 0.7, y ese valor sea mayor al valor crítico de la tablita anterior que sacaron en el cálculo anterior de la fórmula anterior, decimos que sí hay diferencia significativa, o sea que sí, efectivamente, entre el 1 y el 2 son diferentes. Acuérdense, la NOVA dijo al menos uno es diferente, pero ahora estamos viendo cuál es diferente de cuál. Ahora analicemos el 1 contra el 3.
En el 1 contra el 3, los promedios son muy similares. Uno es 5.49 y uno es 5.72. Pues cuando los promedios son similares, al restar esos promedios, pues no vamos a tener un valor tan alto. Entonces aquí 1 versus 3, la diferencia es 0.24. Entonces nos decimos, pues 0.24 es mayor que 0.33. No, ¿verdad? 0.24 es menor. O 0.2, redondeando, es menor que 0.3. Entonces ponemos NS, o sea, no significativo, que básicamente es no hay diferencia. ¿Qué se concluye? Pues que entre el 1 y el 3 son iguales. Veamos, 1 versus 4, ¿no? Aquí entre el promedio del tratamiento 1 y el 4 solamente hay 0.10 de diferencia. Pues 0.10 es menor que 0.3. Entonces, de nuevo, no hay diferencia, no es significativo. Y así con cada uno. Si comparamos el 2 contra el 3, vemos que su diferencia es de 0.52. Pues 0.52 si es mayor que 0.33. Aquí sí hay diferencia, asterisquito. Entonces, entre el 2 y el 3 hay diferencia. Y así sucesivamente, ¿no? Entre el 2 y el 4, 0.85 también es mayor que 0.334. ¿Y qué pasa aquí? Muy curioso, ¿no? Entre el 3 y el 4, el valor es 0.33 su diferencia. Y nuestro valor crítico es 0.33. Pero pues aquí ya usando 3 cifras, 0.33 es menor que 0.334. Porque esto pues sería 0.330, ¿no? Sería menor de todos modos. Ahí luego ustedes pueden redondear si están haciendo un límite, pues para saber si sí o si no, en dado caso, ¿no? Entonces, básicamente restan promedios o medias entre sus combinaciones y determinan si el valor de las diferencias es mayor que el valor que acababan de calcular, crítico de Tukey, para saber si es igual o no. Y así podemos concluir. 1 y 2, 2 y 3 y 2 y 4 son diferentes entre sí. Pero entre el 1 y el 3, el 1 y el 4 y el 3 y el 4 son iguales entre sí. Y bueno, para saber qué significan esas diferencias en términos reales, pues tenemos que ver el problema y pues tratar de explicar por qué estos dos son diferentes y estos dos son iguales. O sea, quién está teniendo un efecto, el empaque o el aditivo, o los dos, porque en el 4 están los dos. Entonces, ¿cómo se reportan esas diferencias? Generalmente se asigna algo que se conoce como literales. Y así está reportado en los artículos de investigación y en los informes técnicos, ¿no? Esto es un poquito confuso, pero vamos a tratar de explicarlo. Aquí la asignación de literales, ¿no? Por ejemplo, siempre al primer tratamiento, primero vamos a poner los promedios, ¿no? Como está aquí, para saber de qué estamos hablando, de qué valor. Y al primer tratamiento le vamos a asignar una letra A minúscula. Entonces, todos los tratamientos que tengan la A minúscula van a ser iguales entre sí, y si tienen otras letras van a ser diferentes. Entonces nos vamos a la primera comparación. Entre el 1 y el 2 nos dio que era diferente. Sí, no. Asterisco es diferente. Entonces, si el 1 y el 2 son diferentes, tienen que tener diferentes letras. El 1 va a ser A y el 2 le vamos a llamar B porque es la letra que sigue en el alfabeto. Entonces, así. Y ya de entrada, así, si decimos, bueno, 1 tiene A, 2 tiene B, pues son diferentes entre sí. Ahora nos vamos a la segunda comparación aquí. Entre el 1 y el 3, ¿qué nos dio? Que es igual, ¿no? Que no hay diferencia porque aquí le pusimos NS. Pues si entre el 1 y el 3 son iguales, el 1 y el 3 tienen que tener la misma letra. A y A, porque pues son iguales, son lo mismo. Y nos vamos a la siguiente, ¿no? Hay que irnos a todas, ¿no?
entre el 1 y el 4, ¿qué sale entre el 1 y el 4? Iguales, ¿no? No diferencia. Entonces, entre el 1 si el 1 es A y el 4 es igual, pues tiene que también tener la letra A, ¿no? Y ojo, ya pusimos todas las letras aquí, pero esto no acaba hasta que veamos que coincide con todas las digamos, las combinaciones, ¿no? ¿Cuál sigue? 2 versus 3. El 2 versus 3 sí hay diferencia. Entonces tiene que tener letras diferentes, ¿no? El 2 es B y el 3 es A, coincide. 2 versus 4 tiene que ser diferente por el asterisquito. 2 es B, 4 es A, coincide. Y el 3 versus el 4 tienen que ser iguales. 3 es A, 4 es A, son iguales, ¿no? Entonces esto ayuda a simplificar mucho más que verlo así. ¿Por qué? Porque al final cuando tú analizas eso, ¿de qué te das cuenta? Que el único diferente es el 2. Y que básicamente el 1, el 3 y el 4 son iguales entre sí. Entonces, ANOVA te dijo al menos uno es diferente, pero hasta que tú hiciste esto de comparaciones de media, te diste cuenta cuál de esos uno era diferente entre sí. Y es el 2, ¿no? Puede haber muchas combinaciones, te puede dar que el 2 y el 3 son iguales, o que el 4 es el único diferente, dependiendo de tu experimento. Pero aquí no nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ahorita se nos va a cortar, pero voy a tratar de hablar hasta el último momento. Tú puedes concluir ahora sí, en base a eso, que te diste cuenta que el 2 es el único diferente. Entonces, saco esto y vuelvan a entrar, porfa. Ok, continuamos entonces. Entonces, resumiendo, lo que habíamos visto es que el único diferente en este caso era el 2. ¿Qué tiene de especial el 2? Que no tengan el 1, el 3 o el 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 2 y los demás? A ver, analizando qué es cada tratamiento, ¿no? El aditivo, profe. El aditivo. Sin embargo, el 3 tiene aditivo, ¿no? También. Pero la concentración. La concentración es menor. ¿Y en qué difiere el 2 del 4? Igual la concentración de aditivo. Y aparte que tiene empaque, ¿no? El 4. Pero el empaque no hizo mucha diferencia porque es igual con el 3 y con el 1, que pues no tienen empaque, ¿no? Muy bien. Entonces esa es una muy buena conclusión. Como el 1, el 3 y el 4 se dieron iguales, pues el empaque no causa un efecto. Y como ¿cómo? Y bueno, como
Y como el control pues no tiene nada porque es un control, vemos que el único diferente es el que tiene el aditivo a una concentración de 30 partes por millón. Entonces, en el ANOVA habíamos dicho, como no sabíamos cuál era diferente de cuál, en el ANOVA habíamos dicho, existe diferencia significativa en el pH del alimento al agregar aditivo o empaque. Ahora ya sabemos que el empaque no tiene, que no causa efecto, ¿no? Entonces, ahora sí podemos concluir específicamente que el que logra la diferencia o el que realmente tiene un efecto en qué estamos midiendo, en el pH, es el aditivo a una concentración de 30 partes por millón. P menor a 0.05. Y podemos tener otra conclusión. El empaque no causa ningún efecto, P menor a 0.5. O el aditivo a 60 partes por millón no causa efecto, puesto que es igual que el tratamiento control. Entonces, hay varias conclusiones y de hecho en un problema de eso tiene que haber varias conclusiones, no nomás una, puesto que estamos viendo diferentes cosas, ¿no? Y podemos decir esto que está aquí, ¿no? Sí existe un efecto significativo en el pH alimento al adicionar el aditivo. O básicamente hay una diferencia entre el tratamiento control en comparación al tratamiento de 30 partes por millón. Podemos también concluir pues la diferencia no puede ser debido a la mayor concentración o no es necesariamente al empaque, ya que entre T3 y T4 no presentan diferencia. Y de la manera que tú quieras explicar eso, ¿no? Entonces puedes llegar a estas conclusiones finales. Si existe diferencia significativa en el pH final del alimento al adicionarlo con el aditivo. Porque sí existe. Sin embargo, a 30 partes por millón es cuando existió esa diferencia, ¿no? El tratamiento que más influye es el de 30 partes por millón. O pues cualquiera otra, a mayor concentración activa, mayor disminución del pH, sin embargo, pero aquí tienes que decir sin embargo, a 60 ppm no hay diferencia con respecto al control, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes que concluir lo más efectivo y sencillo posible para que esas diferencias, para que lo diferente realmente lo establezca y lo hagas valer en tu conclusión, ¿no? La ausencia de empaque no presenta diferencia en el valor de pH, pues el empaque no es, digamos, contundente en la disminución del pH, ¿no? Entonces, ahora sí, a manera de ejercicio, vamos a tratar de buscar esas diferencias significativas, pero con el ejemplo que hicimos ayer del calcio, donde teníamos 3 tratamientos de calcio y estábamos midiendo actividad enzimática. Si se dan cuenta, entonces hay que tener claro. Estamos midiendo actividad enzimática a 0 calcio, 20 de calcio y 40 de calcio. Y si se dan cuenta, este es el ANOVA que ayer resolvimos, donde 104 es mayor que F de tabla, F calculada, entonces nos había dado que al menos un tratamiento es diferente. O sea que la concentración de calcio sí muestra una diferencia en la actividad enzimática. Pero hasta ahí nos quedamos con el ANOVA, no nos dice cuál es diferente de cuál. Pues entonces ahora vamos a determinar esto que está aquí. Vamos a llenar estos valores. Y vamos a ver si podemos llegar a este valor de Tukey,
que tiene que ser punto 576, ¿no? Entonces pueden revisar los datos de su problema anterior para ver de qué trataba o tratar de irlo llenando aquí con la información que está aquí, y si tienen dudas me preguntan donde se queden trabados, ¿no? Porque este sí es ejercicio de evidencia. Acuérdense que empezamos con los datos y ya que tenemos los datos simplemente sustituimos en la fórmula, que es multiplicar precisamente, bueno, esto lo borro, ¿no? Multiplicar precisamente el valor de Q de tu que hay en la tabla por la raíz del cuadrado medio entre n. Y luego pues hacer las diferencias, ¿no? Pero bueno, las dudas que vayan saliendo me las van preguntando, ¿no? Entonces pueden comenzar. Comiencen con lo sencillo, llenar su tablita, ¿no? Y de hecho, si quieren, me pueden ir llenando aquí. Me pueden ir dictando el llenado también, si quieren ir avanzando. Para que no se torne tan aburrida la espera. Pues el número de tratamientos es 3. Ajá, muy bien. El GL error pues es 18. Ajá. La N7. La N7, porque si mal no recuerdo, tenemos 7 datos por cada tratamiento, ¿no? Ajá. Eso, la CM, ¿qué era, profe? Cuadrado medio del error sale en el ANOVA. 0.18. Ajá, 0.18. CM es cuadrado medio en la columna y error es la fila 2, entonces es 0.18. Así. Ah, me equivoqué, abajo. 0.18. Y pues tienen que irse a la tabla, a la Q de tabla que les pasé ahorita, donde, acuérdense, la intersección de, no, 3.18. Ah, ok. ¿Alguien ya la sacó? Parece que todavía no. ¿En cuál la sacamos? ¿En la completa o en la...? En la que gusten, porque va a tener un decimal más, no más la otra. ¿Cuánta confianza? En 95. $3.20. No, $3.18. Es 3.61. Vamos a poner aquí 3.61. ¿Cuál usaste? 4.67, ¿qué no? A ver, ¿cuánto? 4.67. 4.67. Bueno, a ver, vamos a ver sus tablas, ¿no? 3.61, ¿usaste esta? ¿O usaste la otra? ¿Cuál? La que ahorita sale en pantalla. Yo usé la otra. Ok, vamos a hacerlo con esta, ¿no? 95% de confianza es la página 3, ¿no? Ajá.
¿Y cuántos tratamientos tenemos? 3 tratamientos, ¿no? Es esta columna. Ah, me equivoqué ahí. Sí, acuérdate que es todos los tratamientos, no el tratamiento menos 1. ¿Y cuántos eran los grados de libertad? 18. 18. Entonces, 318 es esto, 3.61, ¿no? Con el 95. Aquí algo similar, ¿no? 3 acá, 18 abajo. Aquí están los del 18. Es 3.0609. Ajá, con 95% de confianza es este, 3.69, que se redondea a 3.61, ¿no? Por eso en su otra tabla es 3.61. 3.61. Usen el 609 o el 61, no importa, no va a dar mucha diferencia, ¿no? De hecho, cuando quieren que dé diferencia o no, cuando estén en el límite, pueden usar la tabla que más les convenga, ¿no? Y va a ser un resultado matemáticamente y estadísticamente aceptable. ¿De alfa qué era, profe? Ok. Esto es el valor crítico que tenemos que determinar ahorita para hacer las diferencias. Entonces, T alfa es valor crítico de 2K. Ok, pues me salió 5.78. Bueno, vamos a irlo poniendo aquí para ver si sí o si no, ¿no? Entonces, aquí quedamos eso, ¿no? Que el valor, este era 3 y 18, ¿no? Y pues el valor crítico precisamente es de poner ese 3.61, ¿no? Que multiplique a esto que está aquí. ¿Cómo sustituimos esto que está aquí en valores numéricos abajo? ¿Qué entre qué? Sería 0.18 Ajá. entre 7. Entre 7, ¿no? Uh-huh. Ah, me equivoqué, no le puse el punto, profe, creo que salió menos. Ajá. Okay, entonces, por eso me da un número grande, se me hacía raro. Ok, entonces aquí me da 0.578. Ok. Entonces aquí sería, ahí voy, 0.18 entre 7. 0.18 entre 7 sería cuadrado medio entre n, como lo tenemos aquí. Y ya multiplicar esto por esta raíz, ¿cuánto te dio? 0.578. Ok, 78. ¿A los demás? A mí también me da igual. Bueno, entonces así lo dejamos, ¿no? Ya sacamos nuestro valor. Ya llenamos nuestra tablita, pues gracias a eso sacamos el valor. Ahora, para hacer las comparaciones, tenemos que saber cuál es el promedio de cada tratamiento. Y eso, pues, lo sacamos ayer que hicimos el ANOVA, ¿no? Así que pueden ahí checar su Excel o su cuaderno, o donde tengan anotado cuál era el promedio del tratamiento. ¿Cuánto salió lo de valor crítico? 0.578. Ah, ok. Entonces ahí sí ahorita pueden, díctenme los promedios estos, ¿no? 4. 4.0. ¿Qué más? 5.56. 5.56 y 7.27. 7.27. Esos eran los promedios o medias de cada tratamiento cuando sacaron su ANOVA. Bueno, ¿qué sigue? Pues realizar las comparaciones, ¿no? A ver, aquí voy a ir escribiendo. Si tenemos 3 tratamientos, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son todas las combinaciones posibles que podemos hacer de 3 tratamientos? Y tenemos El 1 contra el 3, el 1 contra el 2, el 2 contra el 3 y no más. Ajá, entonces podemos decir tratamiento 1 versus tratamiento 2. Y 2 versus 3. ¿Y cuál otro? 1 y 3. Bueno, sí. O 3 y 1. Sí. 1 versus T3. De hecho, suena más en orden ponerlo así. Así, el 1 contra el 2, el 1 contra el 3, el 2 contra el 3. Aunque no importa, al final de cuentas tenemos que hacer esas comparaciones, ¿no? Entonces, para hacer las comparaciones de medias, ¿qué es lo que teníamos que restar? Si se acuerdan ahorita cómo lo hicimos. Aquí está el ejemplo anterior. Las medias, ¿no? Entonces, de hecho aquí voy a copiar esto, ¿no? De una vez para que ahí lo tengan. Y nosotros entonces, pues, eso se lo voy a borrar. Y aquí copio los promedios que ya teníamos, porque es importante como los resultados, precisamente, tener los promedios. El promedio 1 quedamos que era 4.0, el 2 era 5.56, 5.56, y el promedio 3... 7.27. 7.27. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la comparación de 1 versus 2? ¿Qué restaríamos? 4.0 menos 5.56. 4.0 menos 5.56. Ajá. Es igual a menos 1.56. menos 1.56. Y voy a ponerles aquí la reglita de hace rato para que la tengan. ¿Qué dice? Diferencia significativa es que esta diferencia de medias sea mayor que el valor crítico de Tukey. Entonces, a ver, el valor crítico de Tukey pues no lo tenemos, pero aquí anotado, pero hace rato lo sacamos. Valor crítico de Tukey. ¿Cuánto nos dio ese valor que acabamos de sacar ahorita? 0.500 ¿qué? 78. 578, ¿no? Entonces, ¿qué decimos aquí? Esta diferencia de medias es mayor o menor que este valor. Ya en valor absoluto, ¿no? Acuérdense, esto es en valor absoluto, pásenlo a positivo. Sí. Si no, 1.5 va a ser mayor que 0.5. Entonces nosotros decimos, pues, asterisco. Asterisco significa que sí hay diferencia. Todas son diferentes, profe. De hecho, creo que sí. Y aquí, ¿cómo quedaría la operación? ¿Qué menos 3.27.
bueno, sería, la resta primero sería 4.0 menos 7.27. 7.27 igual a Menos 3.27. ujú, Tranqui. 3.27. Soro. Valor mayor o menor que el crítico. Mayor. Por lo tanto, ¿diferencia o no? Diferencia. Diferencia, entonces ponemos el asterisquito que significa diferente. ¿Y qué restamos aquí? 5.56 menos 7.27. Ujú. Y da igual a menos 1.71. Ajá. También no, el 1.7 es mayor que el 0.5. Entonces, lo ponemos asterisquito que significa diferencia significativa. Entonces, todos dieron diferentes. Vamos a asignar las literales. Empezamos diciendo que el 1, la primera letra del abecedario. ¿Qué letra le vamos a dar entonces? A. A minúscula. ¿Y el 2 cuál le tocaría? B. B, ¿verdad? ¿Por qué B? Porque son diferentes. Sí, porque es diferente. Como aquí hicimos 1 y 2 es diferente, pues tienen que tener diferentes letras, ¿no? ¿Y cuál le darían al 3? C. C, ¿no? Pero esto no está completo hasta que hayamos verificado todas las diferencias, ¿no? Aquí no tiene pierde, es decir, 1 y 2 diferentes, A y B diferentes. 1 y 3 diferentes, A, C diferentes. 2 y 3 diferencia, 2 y 3 es B y C diferentes. Entonces, se cumple lo de las literales. Ey. Ahora, pues, la parte más complicada, a lo mejor, poder concluir, o no más complicada, pero que requiere más análisis, ¿no? Quedémonos con esa idea de que los tres son diferentes entre sí, entonces tenemos que ver de qué trataban esos tratamientos. Y nos vamos al problema. Y no dice mucho, pero les explico, ¿no? Otra vez. Aquí estamos midiendo actividad enzimática. Entonces, de hecho lo voy a copiar acá. Pues se podría decir que todas las actividades enzimáticas cambian dependiendo de la cantidad de miligramos de calcio que pues se le adhiera, ¿no? Ajá, de hecho no. La actividad enzimática cambia dependiendo de la cantidad de calcio. Y podemos ser más específicos. De hecho, hay que tratar de ser más. Aquí puedes decir qué P. ¿Qué P tenemos? ¿Menor o mayor? La P de equivocarnos. ¿Menor? ¿Mayor? Es menor. ¿Menor a? Todavía falta un guión. Bueno, sí, pero aquí... Menor igual. Del sí. 0.05. Ajá, ¿no? Muy bien. Ahora, analice, esta conclusión no está mal, está bien, pero vayamos un poquito más allá. Estos son los promedios, ¿no? Sí cambió con el calcio y todos son diferentes. Pero ¿qué pasó con el promedio entre el 1, el 2 y el 3? ¿Qué te estás comiendo? ¿Cómo se comportó el promedio aquí? Entre el 1, el 2 y el 3. Aumentó, ¿no? Aumenta, ¿no? El 1 es menor que el 2 y el 2 es menor que el 3 menor que el 2. O sea, va aumentando. ¿Y qué diferencia hay aquí? Pues va aumentando, ¿no? 0, 20 y 40. Entonces, pues la actividad enzimática no nomás cambia,
aumenta dependiendo de la cantidad de calcio, ¿verdad? O mientras más calcio, mayor será la actividad enzimática. Por ejemplo, no es otra manera de decir lo mismo. P menor a 0.05. Deja de comer eso. ¿Qué agarró tu perro? No sé. Pero ya lo soltó. No, y le dices eso y más salen corriendo acá. No, este sí lo soltó. Me tiene un poco de miedo. Yo tengo una perra vegetariana que no se puede caer un pepino o un tomate porque también lo arrasa. Ajá. Entonces, bueno, serían las conclusiones, ¿no? Acertada, como lo dijo su compañero, aunque siendo más específico, podemos decir que aumenta, ¿no? Porque pues, es evidente aquí que del 1 al 3 aumenta el calcio y del 1 al 3 aumenta el promedio, que es lo que estamos viendo, actividad enzimática. Entonces, esto sería evidencia para el domingo, porque ya para el sábado está su examen. Entonces, para no dejarse el mismo día que el examen, aunque pues en teoría ya lo vieron ahorita cómo se hace, deberían de ya tenerlo. Y por lo que tarda en subir este video, que a veces tarda un día completo, va a ser para el domingo esta evidencia, ¿no? De lo que acabamos de hacer hoy. Profe, ¿le puede volver a la diapositiva anterior? Nomás quiero copiar la fórmula. Ah, esta. Sí. Ah, ok. De hecho, Profe, mande. o sea, este lo vamos a subir como evidencia, pero no dio la hoja de las actividades. ¿Qué actividad es esta? No, pero ahorita que finalice la clase la puedo agregar al documento y pasárselos. Ah, ok, está bueno. Así ya se los paso con instrucciones y fechas. Bueno, ahorita que termine. Ok, la fórmula es esta básicamente, ¿no? Q alfa de AF por SYI. ¿Pero qué significa eso? Pues básicamente el valor de Q de tabla que multiplica a esta raíz del cuadrado medio entre n. Eso sería la fórmula sin sustituir datos, ¿no? ¿Verdad? Yo le puse la T de tabla. Bueno. Y ya que multiplicaba a raíz del cuadrado medio el error entre n. Sí. Bueno, T de Tukey, porque acuérdate que ahí la T de Student, que es la de muestras pequeñas. Puedes ponerle T de tabla de Tukey para que no te confundas de T luego. Porque acuérdate que la T minúscula es una T de muestras de menos de 30, pero es otra T, no, esa no es esta. Bueno, ahora, bueno, esto lo explico el lunes, que viene siendo cuando no tenemos el mismo número de tratamientos en nuestra misma N en cada tratamiento, ¿no? Esto lo voy a explicar con... Profe, ¿puede poner otra vez esa fórmula? Sí, ahí voy. Aquí está. No, la con números diferentes de n. Ah, ahí voy. Es esta. Arriba va el número de tratamientos que tenemos y abajo se va a dividir entre 1 sobre la n de cada tratamiento. Ok. Ya la copié. Ok. Entonces voy a finalizar esto. Y voy a entrar en la computadora que tiene Windows porque esto se puede hacer también en su programa NCSS. Como lo hicimos ayer. Ya saben, siempre voy a enseñar esas dos maneras de hacerlo. Para quien guste usar el programa, ¿no? También. Entonces lo saco y espérenme
unos minutitos en lo que arranca la otra compu, ¿no? Y abro el programa y eso. Y ahorita yo les aviso por el WhatsApp y mando el link. Yo creo que unos 3 minutos, ¿no? O menos, no sé. Ahí les voy a avisar. Profe, Mande. Fierro. lo que vamos a hacer por el programa, ¿también tenemos que mandárselo o solo el cuaderno? ¿O los dos? Pues, si quieres, si lo haces con el programa, la evidencia de esta clase de hoy puede ser la captura de pantalla del programa, ¿no? Pero obviamente el programa no te escribe una conclusión, tú tienes que escribir la conclusión ya con tus palabras, ¿no? Ok. O sea que puedes, en vez de mandarme los cálculos, me mandas la captura de pantalla del programa, pero tu conclusión escrita, Ok. si así lo deseas. Entonces finalizo y esténse atentos ahorita que arranque el programa, iniciamos la próxima. Ya está.